Iglesia, buenos días. Qué bendiciones una vez más poder compartir una palabra de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y sabemos que el Señor tiene grandes promesas para su iglesia y para cada uno de nosotros. Por eso es que el día de hoy he venido a traer un tema que es muy interesante. El nombre del tema o el título del tema tiene las señales de Dios. Sabemos que a través de los tiempos el Señor ha hablado a través de señales porque tiene propósitos para con nosotros y para con su iglesia y para cada ser humano, cada persona que vive en este mundo. Las señales pues son como pruebas que Dios da o que cada uno de nosotros también damos de lo que prometemos o de lo que queremos mostrar para que veamos que se ha cumplido. En estos tiempos pues el Señor está dando muchas señales, muchas pruebas de su palabra, de su obra aquí en la tierra, y de eso es lo que queremos hablar en el día de hoy. Entonces vamos a cerrar los ojos, vamos a decirle al Señor que sea Él hablando y abriendo nuestro corazón. Entonces, Señor y Padre de la Gloria, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias porque tú eres, Señor, quien hace lo posible que estemos en este lugar, en este momento, en este día, y a través de este medio, Señor, podamos llevar una palabra de bendición para cada una de las personas que ven este video, Señor. Yo te pido que obres a través de tu palabra, que le muestres, Señor, todo lo que quieres hacer en cada uno de ellos. Sabemos que tu palabra dice que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces te pedimos tu dirección, pedimos que abras la mente, el corazón a cada uno de los que ven y escuchan este video. A ti te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, hermano, hablábamos de las señales. Y a través de nuestro diario vivir, nosotros nos movemos a través de señales. Tenemos las señales de tránsito que nos guían, nos llevan a hacer muchas cosas a diario. Las señales de tránsito nos ayudan a entender a qué velocidad tenemos que ir, si tenemos que dar una curva, si tenemos que dar una contracurva, qué hay más adelante porque de pronto no lo vemos. Asimismo, el Señor ha usado señales a través de los tiempos. También tenemos, la letra, los números. Estas son señales o son símbolos por los cuales nos movemos a diario y podemos interpretar a otras personas en lo que quieren decir o la manera de comunicarnos unos con los otros. Así Dios también ha hablado a través de los tiempos y lo hemos visto en su palabra y hemos visto cómo a través del pueblo de Israel lo ha guiado a través de unas señales y le ha mostrado su grandeza y su poder. Entonces quiero que empecemos hoy a ver allí en Génesis, que empezamos desde Génesis 1:14, lo que el Señor ha hablado siempre a través de su palabra. Entonces Génesis 1:14, miremos lo que dice Génesis 1:14. Entonces dice así la palabra. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Desde allí ya comienza el Señor a hablar. A través de su creación nos dio las lumbreras para que señoreasen del día y de la noche. Podemos ver el sol y la luna y todos sabemos y vemos a diario cómo funciona el sol y la luna y que son los que nos dan prácticamente la señal del día y de la noche. Y nos movemos a través de esas señales. Al igual que el tiempo, el reloj, pues es a través de esa misma señal que se mueve todo aquí en la tierra. Quiero que vayamos a Salmos 19:1. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y en este como esposo que sale de su tálamo, saliera cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos a su salida, su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Aquí debemos ver el poder del sol. Entonces aquí nos muestra cómo es que sale de un extremo y se oculta a otro extremo. Es una de las señales que el Señor nos dejó y por medio de esas señales todo el mundo y cada uno de los que vivimos en esta tierra nos movemos. Entonces mire lo importantes que son las señales de Dios para nuestra vida. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Entonces es de esa manera como Dios nos habla a través de su misma creación. Dice que no es por medio de palabras, sino es un lenguaje que no hay palabras. Y ese lenguaje tenemos que percibirnos nosotros, los que verdaderamente confiamos y creemos en el Señor. Es un lenguaje que solo tenemos que mirarlo y entenderlo, comprenderlo con nuestros sentidos. Dios a través de su palabra y ciertas señales hay para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, nosotros como sabemos, cuando salió de Egipto, él salió porque el Señor hizo señales y maravillas con los egipcios. Y ellos llegaron hasta la orilla del Mar Rojo, y allí el Señor tuvo que hacerles más señales. Y esta señal tan grande que hizo para los judíos fue abrirles el Mar Rojo y permitir que ellos pasaran por tierra seca. Eso es lo que nos dice la palabra ahí en Éxodo. Entonces vemos que el Señor siempre trabajaba a través. También dice que había una nube que de día los cubría el sol, y también había una nube de fuego una llama de fuego que siempre en la tarde o en la noche los alumbraba, los calentaba. Entonces esa era la manera y esa era la señal como Dios guiaba a su pueblo. Entonces quiero que vayamos a Génesis 9:12. Vamos a hablar también de otro hombre que recibió señales de Dios y cómo el Señor a través de esas mismas señales él se movía y le mostraba que realmente él estaba con él. En Génesis 9:12 vamos a hablar de Noé. Es lo que dice el Señor en Génesis 9:12. Dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que están con vosotros, por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal y pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir las nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente, y de toda carne, y no habrá más diluvios sobre aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, en toda carne que hay sobre la tierra. Dijo Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Entonces, esta es una señal todavía más verídica, y la podemos ver nosotros cuando llueve o cuando vemos cuando aparece el arco iris. Es una señal, y es la señal que el Señor dejó del pacto con Noé. Todos la vemos y todos la podemos percibir, y a veces nos parece como mágica, porque uno se acerca a ver de dónde nace el arco iris y empieza como a desaparecer. ¿Por qué? Porque simplemente es una señal que el Señor dejó para nosotros como humanos, como personas que vivimos en esta tierra, y saber que no va a destruir más la tierra por medio del diluvio. Entonces, cada una de estas señales nos va hablando del poderío de Dios y de la firmeza que es tener su palabra, tener verdaderamente confianza en lo que el Señor nos ha declarado y nos ha dicho a través de su palabra. Y cuanto más al pueblo que él escogió, porque el pueblo judío fue el primero que él escogió, y a ellos los sacó, les mostró muchas señales y muchas cosas. Por eso es que cuando los discípulos hablaban a la muchedumbre o traían un mensaje de parte de Dios, siempre les hablaba y les decía que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, porque el Señor había hecho muchas maravillas a través de todos estos padres de la fe, y por eso era que ellos caminaban con Dios, y por eso era que ellos podían ver la gloria de Dios, porque verdaderamente la fe de ellos actuaba, y verdaderamente era fe que verdaderamente seguía cualquier cosa. Asimismo, vemos la fe de Josué. La fe de Josué era un poquito más distinta a la fe de Abraham, porque la fe de Abraham era que él tenía que hacer o realizar las cosas sin ver, solamente creyendo en Dios, mientras que la fe de Josué era que él iba avanzando y se iba viendo el milagro. Entonces, asimismo, el Señor también les dijo: cuando pasara ese Jordán, cuando el arca pasara delante de ellos, a medida de que los sacerdotes iban pisando el agua del Jordán, el agua se iba abriendo. Al contrario de los milagros que hizo Moisés, vemos que como él levantó simplemente su vara y se abrió el Mar Rojo,
y se veía como las aguas y como el camino se podía ver. Entonces con Josué ellos tenían que ver una fe que actuara, esa fe tenía que actuar. Y así cuando Josué pisaba, o los sacerdotes pisaban el agua del Jordán, el agua se iba abriendo poquito a poco. ¿Por qué? Porque iba actuando a medida de que ellos iban avanzando. Esa es la fe que el Señor quiere hoy en día en nosotros, que sea una fe que actúa. Entonces vamos a leer Josué 4, 6 al 7. Dice así la palabra de Dios. Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres de mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Y le responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron. Estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron, así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y pasaron el lugar donde acamparon y la levantaron allí. El Señor le manda a Josué que tenía que cargar unas piedras hasta el río Jordán y dejarlas allí como un monumento a las 12 tribus de Israel. Y él dejó señal para que esta señal fuera para los hijos de todas estas familias que estaban pasando el Jordán, y que cuando sus hijos les preguntaran qué eran esas piedras, esos monumentos, ellos pudieran decirles, no, es que estas piedras fueron como una conmemoración a lo que Jehová hizo cuando Josué y todas sus tribus pasaron el Jordán. Y por eso eran 12 piedras, porque eran las 12 tribus de Israel. Y estas piedras hasta el día de hoy, dice la palabra, permanecen. Y mostraron cómo cuando el arca del pacto pasó, estas piedras quedaron allí como conmemoración. Entonces, otra señal que vemos que el Señor actuaba a través de los tiempos y a través de su pueblo Israel. Otra señal que podemos ver, y esa es la señal más poderosa, diría yo, o la mejor que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos, es la de aquel Mesías que el Señor prometió. Y de esta misma señal nos habló el profeta Isaías. Quiero que vayamos a Isaías 7, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí que una virgen concebirá y dará a luz su hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel, y hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de 2 reyes que tú tienes será abandonada. Entonces, esta era una profecía que le estaba diciendo a Isaías sobre la venida del Mesías, y le estaba dando unas características de cómo era que iba a venir ese niño, y quién era el que, y a qué parte esencial de la tierra iba a llegar este niño. Entonces, si miramos allí más adelante al 9:6, el Señor le sigue hablando a Isaías y le dice de esta manera, le dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, su principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, una señal muy grande acerca del Mesías y acerca de precisamente a dónde iba a llegar. Iba a llegar precisamente allí a Belén, allí a Belén de Judea, donde una tierra tan insignificante, una tierra que tal vez nadie se esperaba que un rey tan poderoso como es el Señor iba a tener el privilegio de tener al Mesías, iba a tener el privilegio de tener al Dios encarnado, el Dios hecho hombre, para que llegase a esta tierra, a redimir a un pueblo de sus pecados. Y quiero que vayamos a Lucas 11, 2:11, perdón. Lucas 2, versículo 11, que dice la palabra así: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño
envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él un ángel junto a una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, esto era otra señal que le estaba dando a estos pastores que estaban pastoreando sus ovejas allí en las oscuras noches de Belén, y les decía que allí iban a ser el Mesías, un Salvador. Acordemos que también le da una señal allí a los sabios del oriente, les da una señal de una estrella, y que esa estrella iba a posar precisamente donde iba a nacer el rey de los judíos. Y vemos que fueron señales, y poco a poco el Señor fue hablando y fue dando ciertas pautas y ciertos pasos para la señal. Entonces, son señales que vemos y que el mundo hoy día ya conocemos, y que a través de su palabra nosotros la podemos ver y podemos interpretar todas esas cosas, porque el Señor quiere que nosotros sepamos de esas señales, quiere que verdaderamente las interpretemos, quiere que verdaderamente confiemos en lo que Él ha hecho. Y por eso es que, como decía desde el principio, que una señal prácticamente son como las pruebas de lo que uno va a hacer o lo que hizo. Entonces, esas señales uno las puede y nosotros las podemos ver, las podemos percibir, captar hoy en día. Isaías, así como otros profetas, tuvieron muchas revelaciones acerca del Mesías, acerca de su pueblo Israel, todo lo que iban a pasar y suceder, todos los reinados y la manera como iba a venir el Mesías y en qué preciso momento iba a llegar a esta tierra. Así como dice Gálatas 4:4, que dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley. Y podemos ver que ya ese Mesías vino, que ya el Señor vino y hizo su obra, y solamente nos dejó las señales a nosotros para que las recibiésemos, para que nosotros mismos confiásemos en todas esas señales que está dejando y está permitiendo ver. Y a medida que pasa el transcurso del tiempo, a medida que vemos que va la historia humana avanzando, vamos viendo que la Biblia tiene más razón que nunca, que la arqueología y todas estas señales que el Señor deja, porque Él mismo dijo que si los hombres no hablamos, las piedras hablarán. O sea, la misma arqueología, las mismas cosas que nos rodean, el mismo mundo, el mismo universo, nos irá mostrando que el Señor tenía razón y que la próxima venida del Señor Jesucristo se acerca. Quiero que veamos otro versículo allí en Hechos de los Apóstoles. Allí ya es cuando comienzan los apóstoles a predicar. El mismo Juan dijo que hay muchas cosas que el Señor hizo, las cuales no están escritas en este libro, porque si se escribieren no cabrían en todos en los libros que hay, no cabrían tantas cosas que el Señor hizo y las cuales ellos estuvieron presentes. Entonces vamos a mirar aquí en 4:13, Hechos 4:13 dice la palabra, hablando de los apóstoles, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque es cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más de entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Entonces ellos le estaban diciendo, era un concilio que estaban haciendo allí, Anás, Caifás y todos los líderes religiosos, diciendo: bueno, no podemos negar las señales que ellos han hecho, porque habían sanado allí a un cojo, y entonces pues no podían negar ese milagro. Entonces ellos hicieron un concilio y dijeron: bueno, no podemos hacer nada porque verdaderamente son las señales que ellos tienen y son señales que no podían negar. Entonces estas señales eran para confirmar que ellos eran apóstoles del Señor y que venían predicando y llevando el Evangelio en el nombre de Jesús. Entonces, hoy en día podemos ver también esa señal, la del Evangelio, hermano. Podemos ver cómo este libro ha transformado tantas vidas, que esta palabra llega a los oídos de una persona, y si la persona
quiere y tiene esa necesidad de Cristo, tiene esa necesidad de cambiar su vida, el Señor lo puede hacer a través de su palabra. Y podemos ver cuántas personas han sido transformadas por solo predicar la palabra y el Evangelio de Dios. Y como señal tenemos que este Evangelio está siendo predicado como la misma palabra dice, que será predicado este Evangelio del reino por todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y podemos ver que ahora a través de todos estos medios, a través de pronto de este confinamiento que tenemos en las casas, es cuando más las personas y más pastores están como subiendo sus videos, están pastoreando su iglesia, están pastoreando a aquellas personas que llevaban a su iglesia y les están predicando el mensaje de salvación. Y yo digo que hasta de pronto, o a lo mejor el Señor, este da un plan perfecto. ¿Por qué? Porque no solamente lo va a escuchar su congregación, sino muchas otras personas, y se va a poder llegar a muchas personas a través de este medio. Entonces, es una de las señales que muy grandes tenemos de que el Evangelio está siendo esparcido y está llegando a toda nación y a todo hombre. Entonces, ya no va a quedar disculpa para ningún hombre, porque hay diferentes formas de predicar, hay diferentes formas de llevar a las personas a Cristo, y eso es lo que el Espíritu Santo precisamente está haciendo, porque el Espíritu Santo tiene una multiforme forma de hablar. Es múltiple lo que puede hacer el Espíritu Santo en cada persona, porque cada uno de nosotros somos mundos diferentes, pensamos diferente, actuamos diferente, percibimos las cosas diferente, pero el Espíritu Santo sí, Él va acomodando a cada vida lo que necesita. Entonces esta es una grande señal. Pero quiero que veamos algo que el Señor Jesucristo le dijo a los judíos, y Pablo lo declaraba allí en Primera de Corintios. Quiero ir a Primera de Corintios, versículo 1. Capítulo 1, versículo 22, dice así la palabra de Dios. Primera de Corintios 1, 22. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Bueno, aquí nos está hablando Pablo que los judíos pedían señales. Ellos siempre pedían señales y siempre le decían al Señor Jesucristo, bueno, muéstranos señal. Y ese es el versículo que quería llegar. Mateo 12, donde prácticamente los escribas y fariseos confrontan al Señor Jesucristo y le piden señal. Entonces aquí dice 12:38. Dice, entonces respondiendo algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él les respondió y les dijo, generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino a los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Entonces, aquí ellos les estaban pidiendo una señal, y el Señor les dice, el señal no les será dada sino la del profeta Jonás. Y si nosotros sabemos y conocemos, o aquella persona que esté viendo este video y que no conozca, lo invito a que lea el libro de Jonás y se dé cuenta cómo Jonás debía llevar un mensaje a Nínive y él se va para otro lugar. Y el Señor, a través de un gran pez, hace que lo devore y que lo lleve allí a Nínive, lo lleva prácticamente a la misión que lo había enviado. Entonces, y vemos que dice el mismo Señor Jesucristo que esta generación se levantará. ¿Por qué? Porque esta generación sí escuchó el mensaje de Jonás, lo escuchó y cambió su forma de pensar, cambió su forma de vivir. El mismo líder allí de esta tierra mandó que se hiciera ayuno y que se humillaran ante Dios y que cambiaran su forma de vivir, y así hizo ayunar hasta animales
los hizo ayunar para que cambiaran su forma de vivir. ¿Por qué? Porque creyeron en el mensaje de Jonás. Y que más que el mismo Señor Jesucristo, que ya vimos cómo a través de estas señales Dios se ha movido y envió a su Hijo Jesucristo, y fue la última prácticamente señal más vívida que ellos pudieron tomar, que pudieron ellos vivir con el mismo Señor Jesucristo y tomarla y saber que era el mismo Dios predicando acá en la tierra. Era la misma Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aquí en la tierra trayendo el mensaje de salvación para nosotros los hombres como pecadores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como hombres? Entonces, esa es la invitación. El Señor dice que la generación mala demanda señal. Y siempre nos hemos movido por señales y todos son señales y las estamos viendo más palpables hoy en día que aquellos hombres que vivieron en esa época. ¿Y qué más señales queremos nosotros ver? La señal más grande fue la del Señor Jesucristo. Y si vemos un símbolo, también nos dejó, que es el símbolo de la cruz. Aunque la cruz ya no vemos que el Señor Jesucristo está ahí colgado porque Él resucitó, tenemos la cruz como símbolo. Y sabemos, y cada persona, yo sé que muchas personas en el mundo ven una cruz y se llevan esa mente o ese recuerdo va hacia la cruz de Cristo, que allí fue crucificado un hombre, que allí fue un hombre inmolado, fue destruido su cuerpo por nosotros. Y yo sé que más de uno sabe todo esto, pero qué de esa decisión que verdaderamente tenemos que tomar, porque simplemente no fue una historia contada, o una anécdota, o algo que nos lo cuentan y ya. No, es porque si hay señales y si hay todas estas cosas, y si nos muestra que el Señor mismo dice que la gente allí de Nínive se arrepintió y que verdaderamente dio pasos de obediencia y de arrepentimiento, eso es lo mismo que quiere Él hacer con nosotros hoy en día, que demos pasos de arrepentimiento y de fe. Entonces, yo quiero invitar a cada persona que de pronto escucha este mensaje. Es un breve mensaje, pero yo sé que tiene algo que la palabra nos trae, que es esa sustancia de fe que cada uno de nosotros como hombres tenemos que tener, y cada uno de nosotros de los hombres tenemos que tomar una decisión, y cuanto más la decisión en todas estas señales que el Señor nos ha mostrado, y como hemos visto a través de su palabra, que Él se ha movido a través de tantas señales mostrándonos a nosotros los hombres para que hagamos y tomemos esta decisión. No sé quién esté viendo este video, quién esté escuchando, yo lo quiero invitar a que usted también tome una decisión, a que usted también se mueva en fe y le diga al Señor: Señor, yo creo en ti, yo reconozco que soy pecador, quiero que verdaderamente mi vida cambie, porque hasta el día de hoy he visto que mi vida ha sido frustrada, que mi vida no ha sido como la que tú has querido. Entonces yo lo invito, es una oración que le decimos a la oración de fe, porque es una oración donde usted se arrepiente y donde usted toma la decisión. Entonces lo invito a que cierre sus ojos y le diga al Señor así: Señor Dios y Padre de la gloria, yo te doy gracias por este momento que me permites acercarme a ti. Hoy reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, reconozco que no he hecho las cosas conforme a tu voluntad. Por eso es que me arrepiento, por eso es que te pido que perdones cada uno de mis pecados, que hoy, como he entendido tu palabra, sé que tu Hijo Jesucristo vino a morir por mi pecado, y los pongo hoy allí en la cruz, y te pido que me selles con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Solo el Señor necesita es que verdaderamente nos decidamos a tomar este camino de fe, este camino de verdad. Y a través de la palabra usted la puede leer, usted puede empezar a leer la palabra, la Biblia, alimentarse de ella y ver cómo el Espíritu Santo le va guiando y lo va llenando para su día a día. Y empieza a ser un verdadero hijo de Dios y empieza a caminar con Él. Bueno, entonces este es el mensaje que trae hoy para la iglesia y para cada persona que hoy está viendo este video. El título es Señales de Dios, y las señales de Dios son muy grandes y se siguen dando señales muy grandes a través de los tiempos, y vamos a seguir viendo señales porque el Señor en Mateo 24 dijo que vendrían hambres, terremotos, todas estas cosas se han cumplido a través de los tiempos, pero ya estamos llegando verdaderamente al clímax de todo esto, y sabemos que Dios, el propósito que tiene, lo va a cumplir en cada uno de ustedes y en cada uno de nosotros, y solo Él sabe qué día y qué hora va a venir
primero por su iglesia y lo segundo, la segunda venida para tomar el control de esta tierra. Entonces, hermanos, yo para terminar quiero invitarlos a hacer una oración, a pedir por aquellas personas que vieron este video y que de pronto endurecen su corazón o no quieren saber nada. Esas personas son las que más necesitan de nuestra oración, y nosotros como iglesia tenemos que estar unidos para que ellos tomen esta decisión. Entonces, cierren sus ojos y orémosle al Señor. Digámosle: Padre, en esta preciosa mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos muestras cuán cosas grandes y maravillosas has hecho hasta el día de hoy, y nos has mostrado tu gloria a través de todas estas señales. A través de la misma creación nos hablas, Señor, que es un lenguaje, Señor, que algunos no perciben, Señor, pero te pedimos por ellos, para que su mente y su corazón sean abiertos, para que sus sentidos espirituales, Señor, se abran y te den verdaderamente el lugar que tú te mereces como Dios. Señor, yo te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho con tu iglesia, por la manera, Señor, como has obrado y sigues obrando. Y sabemos que esto no terminará hasta que tú, Señor, des la última palabra, porque tú te mueves a través de los tiempos, porque tú eres un Dios eterno y quieres traer eternidad a cada uno de tus hijos. Y tu iglesia que hoy quiere y necesita ser preparada para el encuentro contigo, Señor, y poder compartir allí del cielo a donde nos vas a llevar, y luego venir a tomar el control de este lugar, de esta tierra, y así, Señor, vivir contigo toda una eternidad y ser esos hijos que tú soñaste, y esa tierra que tú vas a restaurar y vas a empezar a mover para nosotros, a vivir, para que vivamos en ella. Así mismo, Señor, nosotros la demos, Señor, por hecho, porque es tu palabra la que habla, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén y amén. Hermanos, gracias por este momento que tuvimos de reflexión, de mensaje, y espero que estudien todos estos versículos, que estudien su palabra, y estaremos con otro nuevo mensaje muy pronto. Entonces, hasta luego, hermanos, que Dios los bendiga.